Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico de todos los días en que reflexionamos la palabra del Señor, nos fortalecemos con la palabra de Dios. Estamos reflexionando el Evangelio de San Marcos, estamos caminando entonces y sobre todo entendiendo lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Estamos mirando cuáles son las cualidades, cuáles son las características del seguimiento que nos propone el Evangelio, o sea, la teología de la comunidad de San Marcos. Nosotros hablábamos, en primer lugar, decíamos que según el judaísmo, esta apocalíptica judaica de la que nosotros venimos, ¿verdad? Porque el cristianismo tiene una influencia apocalíptica. ¿Y ellos qué es lo que están diciendo? Que la salvación de Dios sería inaugurada con el advenimiento del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Es decir, Dios mismo el que está viniendo y Dios mismo el que va a entrar, va a intervenir dentro de nuestra historia de salvación. Atención, esto lo encontramos dentro del movimiento apocalíptico. Y tenemos que saber muy bien, porque hay elementos después que algunas veces nos confunden. Hacemos todo un chamburreado, ¿verdad? Sobre todo cuando te comienzan así, te predican solamente literalmente, ni no entendéis de dónde viene, ni hacia dónde va y echa la gente. Entonces uno confunde todo y dice cualquier cosa, piensa que hablar de Dios es hablar por hablar, ¿verdad? Entonces, atención, porque cada uno de estos elementos que van surgiendo dan una respuesta a una situación histórica, La Biblia se escribe dentro de una comunidad. La Biblia se escribe entonces dentro de su contexto histórico, dentro de una necesidad que siente, ¿verdad? El pueblo, la gente, la comunidad siente. Y entonces, ¿cómo Dios se nos va revelando en cada una de nuestras situaciones? En cada una de estas
situaciones que nosotros estamos viviendo y que necesitamos la fuerza de Dios. Nosotros estuvimos reflexionando en el curso anterior y decíamos que Jesús, al invitarnos a entrar en este reino de Dios, ciertamente está siempre abierta a todos y por eso es que nos invita a todos, a los paganos, a todos. Pero atención, nos decía que este camino, el que nosotros estamos mirando, es el tercer elemento según Marcos, ¿verdad? Después del desierto, después de Genezaret o Galilea, y entonces el tercero, después viene un Jesús que está siempre en camino. Y este estar en camino nos dice directamente que es el apoyo fundamental de Dios. Ya yejesha cuana peñan de yara, hoy me hañan de abutepe. Darse cuenta de su presencia. Sin el apoyo de Dios, nosotros no podemos hacer ninguna clase de camino. Y por eso hemos hablado en los cursos anteriores, ¿verdad? Diciendo un poco de estas tradiciones que nosotros tenemos, o elementos visuales, elementos simbólicos, nuestros propios santos, nuestros momentos de encuentro personal, de oración. Ñandeu pero ñañemo en getagoria lleva pe tupanoi, tupañegenoi, tena eñesu, ñañesu peñan de yara de nondepe, ñande santo renondepe. O sea, rezar, encontrar, ver en los símbolos y en los gestos. Esto es elemental y fundamental, pero que nos llevan hacia Dios. No es para quedarnos como muchos piensan y dicen ustedes son idólatras porque se quedan delante de la imagen de barro. Yo por lo menos no me quedo debajo o ante la imagen de un barro. No. Ahora, que esa imagen, que esa foto o que ese cuadro, ¿verdad?, me haga recordar verdaderamente de esa persona que se entregó totalmente, recordando sus cualidades también y su propia vida. Yo, por ejemplo, le miro a una Santa Teresa de Calcuta. ¡Qué pucha! Si eso a vos no te conmueve, entonces no sé qué es lo que te va a conmover, ¿verdad? ¿Qué es lo que te va a conmover? Porque uno mira a estas personas y dice, ¿cómo es que esta persona fue capaz de renunciar a todo? A sus comodidades, a su vida, no quiso aburguesarse y se dedicó totalmente a los pobres más pobres. Incluso muchas personas multimillonarias venían a visitarle a Santa Teresa de Calcuta y le decía, madre, ¿cuántos millones de dólares necesita usted para que yo le pueda ayudar, ¿verdad?, a llevar adelante su obra? En ciertos casos, ella le dijo que no, ¿entienden? No necesito de su plata. Imagínense. ¿Y de dónde le sale esa fuerza para decir eso? Si nosotros somos egoístas y somos avaros, ¿qué es lo primero que vamos a decir? Dale, dale, ciertamente que no rechazó tampoco, ¿verdad? Muchos de estos elementos que son tan importantes para llevar adelante una obra de caridad ante personas que estaban muriéndose de hambre o muriéndose de enfermedad, ¿verdad?, o siendo abandonadas. Pero decime un poco, yo tengo ahí la foto de Teresa de Calcuta y yo soy idólatra porque le estoy mirando ahí y estoy recordando a una mujer que fue capaz de dar toda su vida. Al contrario, eso me lleva a Dios y digo, ¿cómo es que esta mujer le ha sentido a Dios tan profundamente? Y después ciertamente todos los santos, cualquiera de los santos, pero el asunto es que nosotros tenemos que entrar y conocer la vida, la hagiografía de estos santos, para que podamos entender lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Porque decíamos que sin el apoyo fundamental de Dios no podemos hacer un camino también, no podemos hacer este camino que nos está proponiendo aquí en su estructura San Marcos. El camino, el seguimiento significa conocer a esa persona. Y entonces cuando yo conozco, sí me pongo en camino. Haupea entonces, ojalá sea care porque sea ella añandú, añepunu, aicuá. Y una vez que yo conozca, entonces, haupea la sea ese mopinimba. A mí sinceramente me emociona cuando leo la vida de muchos santos, ¿verdad?, que me llegan de una o de otra manera mucho más de acuerdo a lo que yo también siento y de acuerdo a lo que yo también desearía hacer, ¿verdad?, lo que más me toca profundamente. Pero entonces, de yajana, ya leana, ya yujuna. Incluso aquí tendríamos que hacer, ¿verdad?, más adelante tendríamos que tener todo un programa de los santos, ¿verdad?, sobre los santos.
hablar un poco sobre las cualidades de los santos, las características de los santos, una hagiografía, ¿verdad? Porque pega tú lleva, y hacia dónde, ¿verdad? Ellos apuntaban, que siempre es llevarnos a todos hacia Cristo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El nuevo embajador de Bélgica ante el Vaticano presentó sus cartas credenciales al Papa. Se llama Patrick Renaud y visitó al Papa con su mujer y su hijo y algunos funcionarios de la embajada. Tiene una larga carrera diplomática y ha trabajado como director de comunicación de la Casa Real belga. En la reunión a puerta cerrada con el Papa le propuso mantener la conversación en italiano o en francés. Y así respondió Francisco. Le pidió al cardenal. El cardenal Pietro Parolin ordenó a estos 29 sacerdotes del Opus Dei en una basílica de Roma. Antes de comenzar leyeron una carta que había enviado el Papa Francisco para la ceremonia. Le ruego que transmita también a los nuevos sacerdotes, a sus familias y a todos los participantes en la celebración mi bendición apostólica. Durante la misa, como es tradicional, el rector del seminario donde han estudiado los iba llamando uno a uno y ellos se levantaban y respondían en latín: aquí estoy. Joseph Aloysius Benito Roldán. Ero commosso quando ho sentito il vostro ad sum. Sono qui presente, ma non è soltanto una presenza fisica, è per dire al Signore: ci sono anch'io, puoi contare su di me, perché ti offro tutta la mia vita per la missione che mi hai affidato. El rito es muy solemne. Se invoca a los santos para que ayuden a los futuros sacerdotes. Ellos rezan postrados en señal de humildad. Luego, uno a uno, se acercaron al cardenal, que les impuso las manos. Justo después fue la oración consacratoria. Desde ese momento eran sacerdotes y por eso se revistieron con la casulla para celebrar la misa. De hecho, esta ceremonia fue también su primera misa como sacerdotes. Antes de concluir, el prelado del Opus Dei envió un saludo a todos los participantes. Lo dico soprattutto ai genitori dei nuovi sacerdoti. Grazie per aver collaborato con Dio nel far germogliare nei vostri figli la vocazione sacerdotale. Muchos de los nuevos sacerdotes echaron de menos a sus familiares que no pudieron viajar a Roma a causa de la pandemia. Uno de ellos era Claudio. Su familia siguió la ceremonia a través de internet y le envió un mensaje. Lamentablemente Italia está cerrada a toda América o casi toda América, y entonces se van a reunir desde el viernes en la noche en casa de mi madrina, mis primos, mis tíos, mi padre. Entonces dijo, y seguro les pedirá una cosa muy grande a estos sacerdotes, que les manda una cruz tan grande en estos momentos. Dice, pero se ve que los quiere crecer y por lo mismo pues se ordenan en estas circunstancias. Dice, pero por eso estamos muy contentos, porque es una garantía de fidelidad. Para estos 29 sacerdotes comienza una nueva vida. En estos días se marchan de Roma para trabajar en sus países. Y se manifiesta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en
todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. En mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus lazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. No hay vacío, no hay soledad en tu amor. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento, reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Y estamos ahora hablando de una partecita, ¿verdad?, del Evangelio, que son las cualidades
que nos propone Marcos y nos dice en su estructura general para realizar este camino. ¿Y cómo se va a realizar este camino? Y hasta ahora nos está pidiendo lo inicial, o sea, el camino inicial. ¿En qué consiste ese camino inicial? Y justamente en dejarse tocar por Dios, reconociendo y sabiendo que sin el apoyo fundamental de Dios va a ser imposible entonces hacer ningún camino, no vamos a poder hacer ningún camino, evidentemente. Y bueno, decíamos que nuestra vida cristiana, nuestra comunidad cristiana, la iglesia, el Cajal, surge verdaderamente desde la apocalíptica última judía que toman los cristianos, es decir, nosotros, que según la experiencia, la vida, la revelación de Dios nos dice que la salvación de Dios sería inaugurada con el advenimiento del Hijo del Hombre. Jesús, entonces, que entra en nuestra historia, o mejor dicho, Dios que entra en nuestra historia a través o en la persona de Jesús de Nazaret. Mira que este es uno de los misterios más grandes que nosotros tenemos que reflexionar también. Esto tendríamos que hablarlo desde la dogmática, ¿verdad? Para descifrar un poco más, entender lo que significa esta doctrina, ¿verdad? De la encarnación. Nosotros después hacemos como doctrina en el momento en que comenzamos a querer explicar. Es decir, lo pasamos por la razón. Procuramos entender ese camino de Dios por nuestra salvación, ¿verdad? Y entonces, en esa elucubración, en ese pensamiento, lleva, ñañemo invaiteo, bebé, ñañe punuya, eshamba, eva peñan de yara la heika, y se va a lleva, va eva peñan de yara la cual casea cueñan debe. Pero eso lo hacemos a través de un estudio profundo, ¿verdad? Del aspecto dogmático, ¿verdad? Porque ahí entramos entonces en lo que es la doctrina como tal. Y bueno, entonces así, nosotros encontramos que es la encarnación, es la entrada, el advenimiento del Hijo del Hombre, ¿verdad? Que inaugura con su juicio el reino de Dios en la tierra. Y viste que tiene una misión específica, Manau, Marañan de Yara o Uñan de Apitepe, ego cuoye pase y mimba, lleva. O mañana va para lo icoa pe, tramba va se vaya icoñaina. Tami talle pase ahí mi. No. Tiene una misión específica y es justamente esa de salvarnos. Es la misión de la salvación. Hoy que veñan de pirebe ya es esto sí que podemos decir así tal cual, hasta literalmente podemos entender el guaraní con respecto a lo que es la encarnación. Hoy que ñan de pirebe, es decir, Dios que se hace hombre, Dios que entra en nuestra naturaleza. Hoy qué, hoy cuajan maisha lleva. Es elemental y fundamental conocer esto, porque entonces cuando nosotros comenzamos a entender en qué nosotros podemos desgastar también nuestra vida por los demás, es justamente en ese entrar dentro de nuestra comunidad, entrar dentro del deseo, entrar dentro de ese camino de comunidad de lo que Dios quiere de nosotros, como la humanidad va caminando, buscando los elementos esenciales para que pueda vivir dignamente, para que podamos ser felices como humanidad. ¿Qué hay? Mire, Daigo kunde yo antes a reya posea. Que no sea, les voy a contar un caso, ¿verdad? No sé si es un chiste o qué es, pero una anécdota ahí, ¿verdad? Que escuché una vez y muy interesante. Dice que un presidente de la República se va a repartir juguetes por el Día del Niño. Y entonces se va y dice, aquí les traje muchos juguetes por Día del Niño y nuestro gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, a la VT y dice, pero señor presidente, a ver dónde te ve las juguetes. Aquí los niños no comen, aquí los niños no comen. Entonces, necesitamos comida. Entonces, enseguida veía la tipa y la detective la moría volando carulla, apenas importante vecina, a llevar la tembiu. Y entonces, él no quería pelar, ¿verdad? Porque ahora es juguete, ¿cómo voy a hacer? Entonces, cambió su discurso y le dijo, entonces, atención niños, ninguno de ustedes, si no come la sopa, si no come lo que le da su mamá, no pueden recibir el regalo. Otro lo itea, oye.
Y justamente ¿por qué? Y porque muchas veces nosotros no estamos entendiendo cuál es el caracú, ¿verdad? Entonces queremos maquillar, queremos cambiar la situación. Sin embargo, nuestro Dios lo que hace es entrar en nuestra historia. Oikea lleva peñan de pireve. Y eso es lo que justamente nos está diciendo desde este movimiento, que los primeros cristianos lo entienden muy bien. Y entonces ellos identificaron a este Hijo del Hombre con Jesús. El Hijo del Hombre encarnado, entonces, Dios mismo que se encarna en la persona de Jesús. Y esperaban con impaciencia su retorno o parusía. Esto viene como un segundo elemento, ¿verdad? Después de que Dios se haya encarnado, ellos lo reconocen en la persona de Jesús que ha entrado en nuestra historia, pero que después padece, ¿verdad? Sufre, muere, pero sobre todo resucita, y entonces, desde ese momento, esa comunidad comienza a esperar su retorno, su parusía. Y con esto entonces iniciaría el reino de Dios sobre la tierra. Es decir, con la parusía comenzaría el reino de Dios. Aquí tendríamos que entrar también, ¿verdad?, a explicar un poco, pero si ustedes vuelven, procuren entonces lo que tienen la posibilidad de mirar los primeros cursos bíblicos de este programa, Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros le dedicamos por lo menos 2 o 3 estudios bíblicos a esta palabra parusía, la parusía, porque aquí los cristianos lo que están haciendo es, dice, esperar con impaciencia su retorno o la parusía del Señor. Decimos también la segunda venida gloriosa del Señor. La palabra parusía significa justamente ese corte. En una historia lineal, entonces la parusía es esa intervención, esa presencia, esa irrupción de Dios entonces en nuestra propia vida. Y entonces lo que ellos estaban esperando, esta primera comunidad cristiana, al reconocer en la persona de Jesús al Hijo del Hombre, al Dios que se ha encarnado, y al ver toda esa historia y todo ese camino que ha hecho, que aparentemente ha sido un fracaso también, ¿verdad? Porque Él se ha presentado como el Mesías, pero después ese Mesías que muere en la cruz. ¿Pero cómo puede ser eso? Y tenemos varios pasajes y hemos hablado y hasta ahora estamos mirando en ese inicio del camino, ¿verdad? Como Pedro mismo, que es el jefe de la comunidad y que nos representa a todos nosotros, le había dicho a Jesús, no puede ser eso. El Mesías no puede morir. El Mesías viene para darnos dulce de leche, caramelito, o sea, que nos salve de esta situación. Y Jesús le dice, no. El cristiano, el que me sigue, condición del seguimiento es tomar la cruz cada día y seguirme. Lo que yo estoy haciendo es acompañarles, estoy con ustedes hasta el fin del mundo, pero son ustedes los que tienen que poner en movimiento la historia y el cambio. Dios nos ayuda, Dios nos acompaña, Dios nos fortalece, Dios nos regala todo lo que necesitamos, pero para que nosotros nos esforcemos e implantemos el reino de Dios en medio de nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología.
para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh.
oh pan de vida, eres tú, oh Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor desde el Evangelio de San Marcos, sobre todo mirando un poco la estructura y este elemento fundamental, ¿verdad?, del camino, las características y las cualidades de este camino. Estábamos diciendo que ellos están esperando y diciendo que es Dios mismo, el Hijo del Hombre, que se tiene que introducir en nuestra historia. Es lo que nosotros después le llamaremos la encarnación de Dios, este gran misterio de salvación. Ñande yara oike alleva, oike, o uñan de aputebe, oike veñan de virebe, ya es ahí señande. Marcos recoge de la tradición que subyace este tema y lo va a volver a retransmitir. Es decir, que Marcos lo vive muy bien, lo entiende muy bien. Y por eso es que él lo hace de una forma muy plástica y muy antropológica. Todos sus escritos, los escritos de San Marcos, apuntan siempre a ese compromiso cristiano, pero desde nuestro compromiso real de vida. No es que nos hace ver pajaritos o nos hace mirar al cielo simplemente que está bajando un angelito que viene para hacer por nosotros lo que nosotros tendríamos que hacer. No. Por lo tanto, la parusía está más lejana de lo que creían en principio. Y claro, ¿por qué? Porque si es esa irrupción de Dios a través de nuestras acciones, porque Dios entonces no está dejando de lado en ningún momento nuestra colaboración. Dios necesita de nuestra colaboración. Nosotros somos necesarios, pero tampoco somos imprescindibles. Pero somos necesarios en este camino de salvación. Y cada uno de nosotros es necesario. Cada uno de nosotros tiene que implantar el reino de Dios. Entero que te entonces ñanderi, ayana, ñamboy, vean la camiseta, añamuñana peña de yeicuamia, lleva cuáles son esas cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Y por lo tanto, nosotros podemos mirar hoy, ¿verdad? Y decimos, pero esto es la parusía, la irrupción, el Hijo del Hombre, que todo es felicidad, que todo ya es cambio. Parece que estamos un poco lejos todavía y cada vez más lejos, ¿verdad?, de lo que se creía y se veía al principio. El reino de Dios entonces se ha inaugurado con la venida de Jesús. Con la venida de Jesús comienza a inaugurarse este reino, es decir, la construcción del reino. Todos estábamos apuntando y estábamos diciendo, bueno, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Pero después, con la venida de Jesús, nosotros volvemos a entender y a comprender que este reino de Dios es un reino también diferente. Nosotros habíamos hecho, y yo les pido que ustedes vuelvan a mirar nuestros cursos bíblicos, pero en este caso Ñandeyarañe del Antiguo Testamento, cómo se habla de las promesas de este reino de Dios. También el reino de Dios como concepto teológico es ante el fracaso. Fíjense, ante el fracaso siempre hay una controversia o hay una dificultad dentro de la comunidad. Y entonces la reflexión teológica nos invita, en esta revelación de Dios que hace al hombre, nos invita a hacer caminos esenciales y fundamentales para que nosotros lleguemos a lo positivo, para que nosotros lleguemos a entender y a realizarnos dentro de nuestra dignidad humana, a realizarnos como pueblo, como nación, como hijos de Dios, a ser felices en síntesis, a escribir nuestra historia de salvación. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando y nos está regalando. Y entonces, aquí cuando estamos diciendo y cuando estamos reflexionando que el reino de Dios se ha inaugurado con la venida de Jesús, quiere decir que todas esas promesas del Antiguo Testamento ahora se hacen realidad en la persona de Jesús, porque justamente en la persona de Jesús Dios se encarna y dice, bueno, vamos a caminar juntos, vamos a tener la fuerza necesaria, la fuerza del Espíritu, para que ustedes puedan llevar adelante su propia comunidad, entendiendo, sabiendo. Ella sabe, ella va entonces ya pota peñan de roga pupe, va ella para pota peñan de comunidad pupe. Por lo tanto, el reino de Dios se ha instaurado con la venida de Jesucristo. Es Jesús el reino prometido por Dios. ¿Escucharon bien esto? Es Jesús
el reino prometido por Dios. Entonces aquí nosotros tenemos que acentuar cuando hablamos del reino de Dios más en la persona de Jesucristo, más que en una acción externa, en una acción de Dios como que viene con la varita mágica para cambiar las situaciones de la sociedad, las situaciones del mundo, las situaciones nuestras, con esa varita mágica de Dios. No, absolutamente no. ¿Cómo se hace eso? Te está diciendo que aquí se instaura este reino de Dios, y el reino de Dios se piensa como la acción de Dios en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Pero siempre será la acción de Dios a través de la persona de Jesús. Entonces, si nosotros entendemos este principio, vamos a entender cuál es la acción que está realizando Jesús, cómo Jesús está comportando, digamos así, entre comillas, cómo Jesús está proponiendo la acción de Dios en nuestra propia vida como reino de Dios. Y es eso entonces, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que entender, y es esto lo que nosotros tenemos que poner desde ahora en práctica, ¿verdad? Desde un conocimiento profundo de Jesucristo, porque esta es la fe y esta es la fuerza, el conocimiento profundo de Jesucristo. Por lo tanto, el cristianismo y reino, atención, cristianismo y reino, viene a decir, se identifican cristianismo y reino. ¿Y por qué eso se identifican? Y porque nosotros decimos que nosotros somos seguidores, somos Cristos, alter Christi, decíamos, somos otros Cristos. Y entonces tenemos que ver que el cristianismo, es decir, cada uno de nosotros que es cristiano, y lo que es la promesa del reino, entonces están casi, diría, como en esa simbiosis que tantas veces hemos explicado. Porque el cristianismo moriría de cierta manera sin el reino. Y el reino tampoco existiría si es que nosotros no entendemos desde la persona de Jesús, desde la persona del cristiano, cuáles son, ¿verdad?, estos valores, cuáles son estos criterios que el Señor nos está pidiendo para que podamos ponerlo en práctica y traer entonces el reino de Dios en medio de nosotros. Para explicar esta verdad, el evangelista ha introducido los dichos arcaicos sobre el reino de un contexto de seguimiento. El contexto de seguimiento también es elemental y fundamental. Entonces, cuando hay toda una estructura, cuando es lo que nosotros vamos a ver enseguida, ¿verdad?, dentro de unas características y de unas cualidades en la construcción del reino de Dios, eso entonces hace que nosotros nos comprometamos en serio y que hagamos este camino. Porque estamos mirando, según esta tercera división estructural de San Marcos, nos habla de un camino para llegar verdaderamente al Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036.
Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Llena de gracia, luz de amor, te bendecimos, gloria a Dios, te veneramos, te damos gracias con el corazón. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo, María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí y al miedo dijo no. Al miedo dijo no. Al miedo dijo no. María, Madre de Dios, María, refugio de amor, María, el alma con fe se entregó. María, refugio del cielo,
dijo no. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos. Estamos encontrando esta palabra del Señor que nos llega al corazón, que nos llega a lo más profundo, ¿verdad?, del Evangelio de San Marcos. ¿Qué nos dice el evangelista? ¿De qué nos habla el evangelista Marcos? Y nos está hablando que este reino de Dios que viene se hace realidad justamente dentro de ese compromiso en el contexto del seguimiento nuestro. Porque hablamos que cristianismo y reino se identifican. Y cuando hablamos de cristianismo estamos hablando del Cristo. Y hablar del Cristo significa de un Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús. Y entonces, hablar del cristianismo quiere decir hablar de nosotros que nos encarnamos dentro de nuestra sociedad. Entramos dentro de nuestra sociedad. Somos parte de una sociedad. Ya esa cuaja, ya esa peaje, va peñane sociedad lo encontré añina. Año y coñan de suciedad lleva, sino que sociedad. Bueno, y fíjense porque a mí cada vez que yo hablo de este aspecto, ¿verdad?, del aspecto religioso con respecto a la sociedad, con respecto a todo lo que nos rodea, quiero hacer hincapié y quiero subrayar siempre para que no confundamos ni nos confundan, porque muchas veces las malas lenguas, ya es ¿verdad?, o sea, gente malintencionada, siempre dice, no, la iglesia, ustedes tienen que predicar dentro de sus templos. Ustedes tienen que hablar allá de Dios, de los angelitos. Y hasta te dice de qué tenés que hablar. Que tenés que hablar, no sé, de que vos viste alguna sombra por ahí en la nube o que se te apareció un ángel. No, señor. Es religión. Religión, religarse, entrar a lo elemental y fundamental de la vida del hombre. Es la religión. Entonces, si yo voy a hablar de bueyes perdidos, como dicen algunos, de bueyes perdidos, de cualquier cosa, y no voy a hablar de la humanidad, no voy a hablar del hombre, entonces esa religión no tiene sentido. Pienso por ahí que la me porque me de paliza de chachán la cola, la religión sí o sí te tiene que llevar al hombre. Te tiene que llevar a la humanidad, te tiene que llevar a la transformación. Y más aún el cristianismo, porque existen muchas propuestas religiosas, pero la propuesta religiosa de la Biblia, la propuesta religiosa sobre todo del cajal, de la comunidad, como elemento fundamental dentro del seguimiento y de la propuesta religiosa, tanto del judaísmo como después nosotros como herederos del cristianismo, nos está hablando de la comunidad y nos está hablando de un compromiso total con la acción y con la vida del hombre, con la acción y con la vida del hombre. Nosotros no vamos a hablar entonces de qué color era el cabello del ángel Gabriel. ¿Eso a quién le interesa? Bueno, por ahí puede ser que te interese para un pintor, a ver de qué color va a pintar después su cuadro. Pero aquí lo que tenemos que mirar es entonces el compromiso, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Vos te religás a tu existencia, dejás que Dios te toque. Primero aquí, para darte cuenta si estás haciendo bien o si estás haciendo mal. No se olviden que ya de Génesis, desde el inicio, capítulo 1, 26, lo elemental y fundamental cuando dice que Dios nos hace a su imagen y semejanza, nos está diciendo que nosotros, al ser imagen de Dios, somos inteligentes, libres, con fuerza de voluntad y con la capacidad, ¿verdad?, de estar motivados, de amar siempre. Y de estos 4 elementos, nosotros entonces podemos mirar toda nuestra vida. Vamos a leer y vamos a interpretar. ¿Por qué? Porque viste que tu inteligencia, si vos compartís esto y tenés la inteligencia que Dios te ha dado, es justamente para darte cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Eso se llama discernimiento. Ahí está, discernimiento. Operan con la inteligencia. La inteligencia es para eso, para discernir entre el bien y el mal. Y entonces, como decía aquel país de Iporila, el ser inteligente
justamente es esa capacidad que tenemos para discernir y saber lo que está bien y lo que está mal. Y nadie me puede decir, yo no sabía luego. Entre lo que está allí, después la itabuga, yo dije recién, ¿verdad? Como decía este país. Oñen botabuga, espérate, oñen botabuete, shenda y guay, shenda y guay. Y entonces, desde ahí nosotros tenemos que entender este elemento, ¿verdad? Del camino que estamos haciendo. No nos pueden decir, ustedes en la iglesia tienen que ir a hablar de los angelitos, porque justamente ese Atihuazú, esa comunidad, según el Éxodo capítulo 31, o incluso el 25 también ya comienza, ¿verdad? Es cuando Dios le llama a Moisés y le dice, quiero que me construyas un templo. ¿Se acuerdan? En Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, explicamos eso cuando hablamos del Éxodo, ¿verdad? Justamente le está llamando y le está diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Desde ahora yo ya no quiero más hablar solamente contigo para que vos de nuevo te vayas, hagas de pontífice, de puente y le digas lo que yo te digo a vos y vos le digas al pueblo lo que yo te dije. Ahora yo quiero el templo, pero ¿cuál es la finalidad del templo? Marañan de ñande atı, alleva. La misa jabe, marañan de yajaupepe, ñajendupe ñande yarañe, ella hoy ñande. Ñajendupe ñande yarañe. Y justamente porque Dios es el que nos va a hablar. Ahí está. Dios es entonces el que nos va a transmitir. Pero ¿qué es lo que nos va a transmitir? ¿Qué nos va a transmitir? Nos va a transmitir los elementos esenciales. Yo les voy a hablar desde el arca de la alianza, dice. Y si vos pensás, ¿qué hay en el arca de la alianza? En el arca de la alianza están los mandamientos. Y ahí entonces vos ya te vas a dar cuenta que no voy a hablar en el templo de angelitos o de bueyes perdidos. Porque los mandamientos de Dios, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? No robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no serás infiel, honra a tu padre y a tu madre, Dios será el centro de tu vida y tu existencia, no tomarás el nombre de Dios en falso, no vas a estar jurando, siendo mentiroso, a pesar de que sos bautizado. Entonces, bueno, aquí está, no lo invento yo, es Dios entonces el que nos está diciendo, y eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y desde ahí va a venir ese compromiso y ese cambio, ¿verdad?, que tenemos que hacer. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, por el día de hoy vamos finalizando nuestro curso bíblico. Lo importante es que meditemos, que reflexionemos, y esto tiene que llegar al corazón, a lo más profundo, ¿verdad?, de la vida del hombre. En la medida en que nosotros nos dejamos tocar por Dios, ciertamente que después esto nos va a ayudar mucho para que podamos hacer caminos verdaderos y caminos ciertos. Y ahora les imparto la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.